Muchas gracias por esta invitación, a todos ustedes por su presencia. Trataré de decirlo todo en 20, 30 minutos. Efectivamente, hoy nos toca en el marco del aniversario de Lima, 490 años, que rápido pasó el tiempo, dirían. Abocarme al tema de ciencia y tecnología que he encontrado como resultado de mi investigación que empecé en el 2009, ¿no? Y en ese sentido fui encontrando, así como el expositor anterior, digamos, fotos de la historia a modo de manuscrito o en textos inéditos, tanto fuera o dentro del país, en archivos nuevos, archivos recurrentes, eh, donde hubiera uno, de mi punto de vista, digamos, entregar algunas novedades de la historia, ¿no? La historia tiene una versión oficial por lo general, y en un país como el que vivimos, de guerras, ¿no? De incendios, de saqueos, la historia nuestra siempre está sujeta a ser completada con cada pequeño fragmento que pueda ir apareciendo, ¿no? Y en ese trabajo estamos todos, digamos, inmiscuidos, debemos inmiscuirnos desde todas las especialidades, ¿no? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, efectivamente tengo una maestría, soy egresado de la maestría de Comunicación y Marketing, y en el 2009 empecé a hacer investigación histórica, ¿no? Eh, no soy un historiador en el sentido estricto que acompaña su texto de ensayo, hipótesis y otras explicaciones como resultado de las visiones multidisciplinarias. En mi caso, mi formación me exige de abocarme solo a los hechos y ser, entregar una redacción expositiva, ¿no? Contextualizada, jerarquizada, obviamente, dentro de las ciencias sociales, pero sin duda siempre con el ánimo que el público se forme su propia opinión. Soy de los cultores del periodismo informativo, no opinativo, ¿no? Que son las dos grandes columnas, y a partir de ello es que digamos, pongo el ojo en el dato que entiendo no está muy difundido o la gran mayoría no lo conoce. Es decir, trato de tener contenidos que apunten hacia un público ilustrado, por si acaso se les pasó algo o no lo tuvieron en cuenta en su debido momento o la fuente estaba cerrada, y obviamente hacia el gran público, ¿no? El gran público que tiene muy poco tiempo que leer, y es por eso que este libro, Historias Ocultas, está en esta tercera edición, como bien mencionaba David, en esa tercera edición tiene 208 historias, 208 hechos que van de la mano con otros más, pero centralmente 208, y entre ellos hay algunos dedicados a la ciencia y tecnología en un país que sin duda pues viene de ser una civilización ya con antecedentes de haber hecho acueductos, monumentos, haber construido en el medio de los territorios más inhóspitos, y es decir que no es de extrañar y no debería extrañarnos que nosotros, a nuestro entender como país, hayamos desarrollado una ciencia y tecnología y que se expresa en monumentos y en los libros, ¿no? Tal como lo voy a citar. Si podemos pasar a la primera filmina, por favor. Nos vamos a dedicar un poco a la época colonial y virreinal, que es así como lo he partido, y luego a la época republicana. Vayamos a la siguiente. Efectivamente, eh, acá tenemos que ya en 1533, eh, de acuerdo a las crónicas y escritos que salieron posteriormente, ya hubo, es decir, cuando llegaron los conquistadores, no supieron más que llamar a lo que veían con los nombres que llamaban en Europa, ¿no? A nuestros camellos les decían carneros, ovejas, ¿no? Y poco a poco se fue, digamos, con el conocimiento ya globalizado de la época y con el conocimiento de nuestros ancestros,
los descendientes de los incas que encontraron o los incas que estaban en ese momento habitando el Perú, distintas regiones del Perú, costa, sierra y selva, y pudieron armar ya un glosario, una enciclopedia, si le quieren llamar ahora, de lo que era nuestra fauna y flora, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos registro temprano de lo que nosotros ya habíamos, nuestros ancestros ya habían, digamos, conocido, domesticado, ¿no? Este es un país que ha domesticado una serie de animales propios de nuestras geografías de América, y particularmente la nuestra, que era toda la gran extensión que todos sabemos de, desde el Pasto en Colombia hasta los confines de Sudamérica, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, aquí llama mucho la atención, cuando lo vi, siempre nos han contado que tenemos el perro nacional, el perro peruano, ¿no? El perro chino viringo. Sin embargo, ya las crónicas hablan de un perro llamado Alco, ¿no? Un perro con pelo, perro faldero, que era propiamente de los Andes, ¿no? Y hay registro que cuando bajaban a la costa, bajaban así como cargan los niños atrás con su manto, cargaban sus perros y bajaban a hacer los trueques y compraban, ¿no? Este perro, muchos lo confunden con los perros chuscos, y algunos no se sabe dónde se encuentran, ¿no? No están necesariamente clasificados actualmente. En algunas huacas, como en Pachacama, se ha encontrado restos de estos perros que podrían ser ellos, ¿no? Y obviamente también hay otros perros como el perro de Chiribaya en Moquegua, ¿no? Que es un perro también lanudo, peludo. Y en ese sentido, la observación que puede hacer es que dando a conocer este tipo de información a lo periodístico, de alguna manera también son escritos que tienen voz de denuncia, ¿no? En el sentido estricto de llamar la atención de dónde está esta fauna con la que nació el Perú, ¿no? Desde antes que se llamara Perú, y obviamente las antiguas generaciones conocieron, y nuestra responsabilidad es documentar más y entregarla, ¿no? En el caso que se haya extinguido, y si no, igual reconocerla y también sumarla a la fauna amplia que tenemos en el Perú, en este caso de los caninos, ¿no? Obviamente tenemos una infinidad de fauna también ya en peligro de extinción, y por eso decía que este país, siendo tan grande, tan rico de muchas maneras, no se ha prestado atención a la fauna, digamos, doméstica, ¿no? Que se ha perdido, ¿no? Las mascotas, ¿no? Y eso también de algún modo es lamentable, ¿no? Siguiente, Filmina, por favor. Aquí hay un tema bastante llamativo, ¿no? El hielo en sí mismo en Europa siempre fue visto como un producto, ¿no? De la naturaleza, que servía para bajar las fiebres, ¿no? Pero no todos los países de Europa o en África, imagínense, no todos los países tenían montañas, nevados, ¿no? De modo que cuando, efectivamente, incluso cuando quisieron fundar Jauja, ¿no? O cuando en algún momento pasaron camino a Sangayán, que ahora es Pisco, y toda esa zona que bajaron de Cajamarca hacia Cusco, y luego ya, a propósito de ello, llegaron a Lima un 13 de enero de 1535, los tres primeros exploradores le dieron el visto bueno a la tierra de Taluchusco, y Francisco Pizarro, como ahora vemos, procedió a poner la placa, ¿no? Y él quedó como el fundador, ¿no? Pero el trabajo de campo lo hicieron otras personas, ¿no? Que vieron que Lima reunía los requisitos para una ciudad capital a perpetuidad. En ese sentido, uno puede, en estos textos que encuentra en los documentos del siglo XVI, ¿no? Que habían estaciones de acopio de hielo, ¿no? Y obviamente muchos de esos han desaparecido hoy en día, ¿no? Tanto por el efecto climático como por el alto consumo, pero digamos, en lo que ahí en los documentos se ha plasmado, estaban en Huachipa, Punapamampa
Quilcamachay, que es la zona que todos conocemos, la Sierra de Lima, ¿no? Y que sin duda había, así como en los chasquis, la época en que por las noches se daban postas, relevos para traer los bloques de hielo a Lima para ya entregar a pedido, ¿no? Es decir, tanto para la medicina, y por eso lo mencionaba, los médicos eran los primeros en proveerse, y también para consumo, digamos, de lo que hoy llamaríamos raspadillas, ¿no? Con frutos digamos, para congelar también algunos, o helar, si se quiere decir más propiamente, o mejor dicho, los productos perecibles, ¿no? Entonces, siendo Lima también, como ustedes lo saben, un lugar lleno de agua subterránea, ¿no? En algunos lugares había, sobre todo alrededor de Palacio de Gobierno, camino al Cerro San Cristóbal, los puquios, y debajo de esos puquios había unos subterráneos que ya eran de la época incaica, ¿no? Y tal vez preincaica, de la época de Taurichusco. Y cuando vinieron los españoles también, se acoplaron a esa tecnología y comenzaron, como muchas cosas que pasaron al Perú, siendo resultado del mestizaje, ¿no? Es decir, la tecnología andina, aplicada a la costa, y en la costa se aplicó la tecnología también del viejo mundo, y de este modo podían conservar mejor el hielo, que era beneficioso para la salud y para la conservación de los alimentos, ¿no? De hecho, hay registro de eso también en muchos documentos. Esta foto que está ahí es uno de ellos, es un sótano, ¿no? Y en ese sentido vale la pena recalcar que el hielo entonces era también un modo de ganarse la vida y de obtener ingresos, ¿no? Habían los hieleros, neveros, eh, del transporte, ¿no? Y la conservación. Aquí no lo he puesto, la manera también de conservarlo en la ruta era envolver los bloques de hielo con los excrementos de los animales, ¿no? O sea, lo envolvían, lo mantenían conservado, y tramo por tramo llegando a la ciudad, ¿no? Tenían que abrir las murallas, las puertas, ¿no? Digamos, los portones, para dejar ingresar estos productos. Y sin duda había estancos del hielo también, ¿no? Entonces ahí, como lo estamos leyendo, y los virreyes también reportaban los ingresos, ¿no? Y había una normativa, digamos, no era una actividad clandestina ni informal, ¿no? Sino todo lo contrario, había posesionarios del hielo, generalmente los indígenas que vivían en los pueblos cercanos a los nevados, que de pronto, así como quien vive en Alaska y tiene la suerte de vivir, digamos, cerca de los pozos petroleros, o los yacimientos petroleros, mejor dicho, en el Perú también era una fortuna encontrarte viviendo cerca de los ríos, cerca de los nevados, donde pudiera haber capacidad de generación de riqueza y también para proveerse, ¿no? En ese sentido, vale la pena apuntar entonces que para la época esto eran las neveras del siglo XVI, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también, ya entrando de lleno al siglo XIX, apenas un año antes de la independencia, vamos a poder aquí apreciar que, a diferencia de la vida, digamos, del Tahuantinsuyo, primeros años del virreinato, ya en el siglo XIX, obviamente, había un conocimiento mayor, ¿no? De lo que era la química aplicada a la medicina, pero también sin perder de vista el tema de la medicina, digamos, autóctona, ¿no? Con los productos naturales, ¿no? Entonces, digamos, había una convivencia, era normal hacer recetas médicas, y a costa, obviamente, también del, digamos, prueba-error, ¿no? Eh, y es por eso que también en muchos casos se ha encontrado
eh, momias o también personas fallecidas en el siglo XVIII, XIX, que en sus organismos, plantas medicinales, pero también en exceso, ¿no? Y aparentemente la cura fue, el intento de cura fue lo que los terminó enfermando más, ¿no? Entonces, imagínense ustedes esa época en la que no había una noción exacta de la medicina, y tenían que aplicarse o consumir aquello que sobre todo se había desarrollado como parte de la medicina militar, ¿no? Eh, una cosa era estar en casa y tener una fiebre y poder aplicar el médico de turno o de la cuadra, digamos, ¿no? Los conocimientos o los conocimientos que en el propio hogar hubiera. Y otra cosa ya era la medicina, la cirugía, las especialidades que fueron surgiendo como resultado de las guerras, de las ocupaciones, ¿no? De las batallas, de las heridas. Eh, Todo ello aquí también tuvo su propio desarrollo y en esa época, efectivamente, como ahí se cita, los tratados médicos eran, digamos, necesario estar al día, ¿no? Y en eso, sin duda, los médicos coincidían en la necesidad de pertenecer a los colegios de diversos países, ¿no? Porque de ahí obtenían la información actualizada. La globalización existía, solo que obviamente la información llegaba con cierto retraso a través de los barcos. Recuerden ustedes el tiempo que tomaba ir desde el Callao a Europa, ¿no? O viceversa. A veces, por ejemplo, la expedición libertadora para venir del Valparaíso al Callao, claro, al ritmo que vino, le tomó como un mes, ¿no? 20 días, un mes, ¿no? Entonces, sin duda, pues, uno podía vivir en el Callao en las costas peruanas esperando alguna actualidad medicinal, y si tardaba en llegar, aplicabas aún, sabiendo que te podía hacer daño, estas medicinas que ahora llamamos alternativas, ¿no? Porque en ese momento era la única opción o alternativa que tenían, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La sosa, la potasa, el carbonato amoniacal, ¿no? El ácido sulfúrico, nítrico, ¿no? Imagínense, y el muriático. Efectivamente, había recetas hasta con ácido muriático, ¿no? Y había recetas incluso hasta con opio, ¿no? El mismo José de San Martín eh, trataba sus dolencias con opio, ¿no? Y en algún momento el Estado peruano también, cuando llegaron la migración china, también puso un estanco, así como en la nieve, puso un estanco del opio y también obtenía ingresos para el Estado, ¿no? Eso fue después de la Guerra del Pacífico, más o menos. Y de este modo podemos ver que eh, también entre comillas, ahora que ya es negativo y obviamente en esa época no era visto así, y de este modo la medicina tenía sus propios bemoles, ¿no? Sin embargo, los médicos militares cargaban su botiquín de guerra en sus, digamos, cuarteles generales, y ese rápido aprendizaje de lo bueno y lo malo de la medicina en campo de batalla fue aplicándose al mundo civil, ¿no? Eh, eh, y de este modo es que pudo avanzar rápidamente la medicina en este lado del mundo, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algo que es muy, digamos, nos va a llamar mucho la atención. Fíjense que en 1725 en la Universidad de San Marcos, un matemático, ¿no? Quiso ya el señor, pues el doctor Juan de Barrenechea, quiso ya, ante tanto desastre de sismos, terremotos, temblores que había habido en Lima y en muchas partes del planeta, quiso aplicar todo el conocimiento posible para ayudar a predecir
y poder salvar vidas y evitar los daños materiales, ¿no? Este señor inventó este instrumento, este aparato, esta manera de medir haciendo una serie, a través de una serie de tablas, ¿no? Un producto que le llamó reloj astronómico, ¿no? Como bien leen ahí, y en ese sentido, él en la sustentación de su invento menciona alrededor de 57 eh, temblores, terremotos que habían ocurrido desde el siglo XVI en Europa, Asia y Sudamérica, ¿no? Y es así que logra determinar más o menos, digamos, un momento o un momento del año, una hora del año, en que según sus cruces de información, había que estar atento a cualquier desastre natural, ¿no? Provocado por sobre todo nosotros un país sísmico, ¿no? Pero fíjese que instrumento para predecir durante la Guerra del Pacífico también fue, digámoslo así, saqueado de la Biblioteca Nacional y recién hace unos años ha regresado, ¿no? Estuvo en la Biblioteca de Santiago de Chile, ¿no? Junto con otros libros. Y ese conocimiento de la ciencia y tecnología del siglo XVIII, del principio del siglo XVIII, obviamente fue llevado a otro país y hubo un beneficio del conocimiento de la ciencia y tecnología que se había desarrollado en el Perú. De tal modo que podemos decir con este ejemplo que los países cuando han pasado por confrontaciones bélicas, no solamente están en búsqueda de los tesoros, sino que también la ciencia y tecnología es un tesoro en sí mismo, ¿no? Eh, y ahora podemos decir con propiedad y con el documento en la mano que eh, documento ya no estaba por mucho tiempo en manos del Perú, ahora ha regresado y podemos nosotros también saber cuánta de esta información del siglo XVIII está vigente. Muchas de las cosas que yo, digamos, escribo es una propuesta también a la vez, una provocación para que otros autores se animen a profundizar, ¿no? Yo tengo colegas, amistades que me mencionan que ya están profundizando, han leído los libros y han tomado temas que les parece que pueden tener vida propia, ¿no? Tanto para la no ficción, como en este caso, que son hechos concretos, como también para la inspiración de novelas históricas, ¿no? Literatura en líneas generales, ¿no? Porque para todo eso da el Perú, ¿no? Eh, Ahora que estamos cumpliendo 490 años, imagínense, yo diría que nos pasaríamos días, ¿no? No horas, semanas, meses, hablando de toda la riqueza del Perú, ¿no? Cada autor tiene algo que contar, esto es lo que yo he podido traerles ahora de manera sucinta, ¿no? Tanto desde la fauna y flora, la medicina, la astronomía, ¿no? Todo lo que hemos mencionado hasta este momento, a fin de motivarlos, primero en creer que el Perú siempre fue grande, obviamente, la ciudad también, la ciudad de Lima, que está de aniversario, y es por eso que el país sigue adelante, porque viene de esta historia, ¿no? Es un país que mientras, valga la reflexión si me permiten, mientras algunos pierden el tiempo en diversas actividades, digamos, no productivas, siempre hay, y felizmente ahí están las grandes universidades del Perú, los estudiantes, ¿no? Los investigadores, instituciones como la que nos ha invitado, que nos lleva a la reflexión, a, a plantear estos hallazgos, a exponerlos, difundirlos. Y yo quedo muy agradecido de esta oportunidad. Espero haberlos interesado en algo y si alguna pregunta tuvieran, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias, Ítalo. De verdad, muy interesante tu presentación de hoy, un poco en la línea del libro que has comentado, ¿no? Has publicado ya la tercera edición
el libro de Historias Ocultas, lleno de datos como los que has compartido. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste respecto a este personaje Barrenechea, ¿no? Que había propuesto la construcción de un reloj astronómico. Me parece que aquí en el Perú los estudios sobre astronomía son muy avanzados, porque también teníamos un observatorio astronómico, justamente que se inaugura a final del siglo XVIII, en la época de Unanue, casualmente, ¿no? Y en el cual Perú se sitúa como pionero. Inclusive había también un pabellón antisísmico, ¿no? O detector de sismos que va a estar en la exposición de Lima, inaugurado en 1872. Entonces, muy interesante de Sí, verdad, Ítalo. Me queda ahí si me agradecerte. permites, Sí, fíjate que para tu público y el público que nos está escuchando, fíjate que el Perú también, y en este libro está, hay un momento que justamente todo este conocimiento acumulado sirvió para que el Perú fuera convocado como parte de la carrera espacial. El Perú contribuyó ante el lanzamiento de los primeros cohetes al espacio. Al Perú se le requirió, formó parte de un comité mundial en el que para poder aportar sus conocimientos climáticos, ¿no? De los fenómenos del niño y todo ello que nosotros, como estamos viendo, los investigadores desde antiguo han dejado registro. Entonces, mucha gente piensa, ¿no? Y con esto me despido, mucha gente piensa que la carrera espacial era lanzar el cohete y conquistar el espacio, pero la mayor preocupación era cómo regreso y a dónde regreso y en qué condiciones voy a regresar y qué voy a encontrar al regresar y por dónde regreso, ¿no? Entonces, esa información del retorno la proporcionó el Perú y otros países de la región, gracias a, a sus conocimientos acumulados eh, de los entornos, del clima, de las corrientes, los fenómenos por si acaso, digamos, las naves tuvieran que regresar por este lado del planeta, ¿no? Entonces eso es muy halagador para el Perú. Lamentablemente no está muy difundido, pero existe, ¿no? Y eso también Y por eso es que Perú también va de la mano con la NASA en proyectos para poner una estación en Talara, ¿no? Ya hubo también una en Arequipa, ustedes recordarán seguro, y no somos ajenos a este tema, ¿no? El Perú produce información valiosa, ¿no? Y así está registrado y reconocido. Muchas gracias. muchas gracias nuevamente, Ítalo, muy interesante.